Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar esta nueva mesa del Congreso. Esta mesa es organizada por el grupo EITIA, el grupo de estudios interdisciplinarios sobre trabajo y artes. Es bueno, un grupo que reúne a investigadores e investigadoras de distintas procedencias y con distintos recorridos de formación de grado, de posgrado, docente, de investigación. Y bueno, lo que nos reúne es justamente pensar los vínculos entre el mundo de las artes y el mundo del trabajo, sobre todo las condiciones laborales y las condiciones de producción en las artes y la cultura, y también los fenómenos identitarios que se dan entre aquellos y aquellas que se desempeñan como productores o proveedores de servicios artísticos y culturales. Así que, bueno, la idea en la reunión de hoy es, bueno, que todos ustedes conozcan la producción investigativa del grupo. Hoy nos reúne una temática en particular que tiene que ver con el trabajo artístico durante la pandemia. El jueves a las 17:30 va a haber otra mesa de ITIA en la que vamos a hablar sobre las figuras de artista y figuras de trabajadores, ¿no?, en el mundo del arte y de la cultura. Así que bueno, como ustedes ven allí, el grupo tiene sus redes sociales para que ustedes, bueno, se unan a ellas y puedan conocer las actividades que vamos realizando, ya sea publicaciones o presentaciones en eventos académicos como este. Así que sin quitar más tiempo, voy a empezar a presentar a los expositores y a las expositoras. En primer lugar vamos a escuchar a Victoria Sestao. Ella es de la Universidad de Buenos Aires, de la UDELAR y de la UTREF, y a Paula Simonetti, que es de la IDAES UNSAM y del CONICET. Ellas nos van a hablar nos van a brindar una mirada a los impactos de la pandemia en el sector cultural montevideano. Así que voy a dejar de compartir pantalla para que ellas puedan compartir si tienen alguna presentación o para que ustedes puedan verlas. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Gracias, Cari. Buenas tardes a todos, a todas. Les voy a compartir pantalla. A ver. Un segundito. ¿Ahí están viendo? Sí. Bien, perfecto. Bueno, como decía Cari, nosotras con Victoria hicimos una investigación sobre algunos de los impactos económicos, sobre todo, y también sociales, en el sector cultural artístico en Montevideo durante el 2020. Así que lo que les vamos a compartir es un poco eso, con algunas actualizaciones que hicimos para esta presentación, pero básicamente nuestro foco fue durante el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, teníamos como objetivo esto que les comentaba, hicimos algunas actividades, hicimos un relevamiento de prensa bastante exhaustivo, consideramos unas 105 o 110 notas en diarios importantes de Uruguay, hicimos entrevistas, hicimos un relevamiento de las medidas gubernamentales, tanto a nivel nacional como departamental en Montevideo, y también participamos, sobre todo Victoria estuvo muy activamente participando en asambleas, en conversatorios y en manifestaciones callejeras del sector de las artes escénicas, sobre todo teatro y carnaval. Como contexto general, bueno, en Uruguay, como ustedes sabrán, hubo un cambio de gobierno. Cuando asume la calle Pou, ahí a los días se da el primer caso positivo de coronavirus. Esto marcó, por supuesto, el fin de un ciclo de gobiernos progresistas del Frente Amplio. Uno de los hitos políticos más relevantes fue la aprobación de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, que fue una ley considerada por muchos sectores de la sociedad como una ley represiva, regresiva, conservadora, que ampliaba las facultades de la policía, que limitaba los derechos a huelga. Hubo una campaña muy importante que se realizó a nivel social para
intentar abrir un referéndum que necesitaba el 25% del padrón electoral. Eso se logró el 8 de julio de este año. Entonces se va a abrir un referéndum para proponer la derogación de 135 artículos. La gestión de la pandemia en Uruguay fue manejada con este concepto de la libertad responsable, donde no hubo un confinamiento de la población obligatorio en ningún momento, pero sí hubo estas aperturas y cierres de distintos sectores económicos con criterios que ahí entre comillas pusimos confusos, porque, y esto generó mucha tensión con el sector artístico, sobre todo porque, por ejemplo, mientras casinos, transportes, free shop, iglesias se mantenían con sus actividades normales, sin embargo, bueno, los teatros, los cines, las actividades culturales, inclusive al aire libre, estaban desde prohibidas a muy limitadas, ¿no? Actualmente sí, la mayoría de las actividades económicas se desarrollan con normalidad y en la presencialidad con aforos, ¿no? Y con medidas sanitarias bastante estrictas. Nosotras habíamos reflexionado como en 3 ejes que estaban interseccionados, ¿no? Por una parte las políticas y medidas desde el Estado, luego relevamos algunas experiencias de organización de trabajadores y también conflictos y tensiones que surgieron en torno de eso, y luego cómo esto se intersecciona con representaciones sobre arte y trabajo, que sabemos, y en este grupo trabajamos bastante, las tensiones que hay en relación con eso. Bueno, con relación al Estado, nosotras veíamos que hubo una reconversión muy rápida de muchos contenidos culturales hacia lo digital, sobre todo desde la Dirección Nacional de Cultura, del MEC. Recuerden que en Uruguay no hay un ministerio específico de cultura, es el Ministerio de Educación y Cultura, hay una Dirección Nacional, sí, de Cultura. Se arma esta plataforma muy similar a la que hubo acá en Argentina, se dieron algunos subsidios y algunos fondos, ahí están un poco los nombres, hubo llamados específicos a docentes y a talleristas, y una cuestión bastante importante, sobre todo para nosotras que estamos investigando, es que se lanzó una encuesta por primera vez desde el Ministerio hacia los trabajadores de la cultura para conocer su situación. Por otra parte, se suspende la fiesta popular más importante del país por primera vez en muchos años, que afecta a unas 40.000 personas. Esta decisión se toma y se da a conocer en diciembre, cuando sabemos que el carnaval, a pesar de, bueno, de tener, digamos, efectivamente su concreción en el mes de febrero, lleva el trabajo de muchos grupos, maquilladoras, técnicos, vestuaristas, durante todo el año. Eso, bueno, no se contempló. Luego, a la hora de implementar medidas políticas públicas, hubo grandes desconocimientos sobre las especificidades que tiene el trabajo en cultura, porque se presentaban algunas incompatibilidades, como por ejemplo gente que tenía algún ingreso muy menor docente, pero que no podía aplicar entonces a los fondos y subsidios porque eso era incompatible, ¿no? Después hubo bastantes tensiones y poca interlocución en un momento de la pandemia con los colectivos artísticos y culturales que presentaron protocolos y fueron aplazados los diálogos. Hubo ahí bastante tensión. Nosotras hacíamos una diferencia entre la Intendencia de Montevideo, que reforzó considerablemente su presupuesto para atender a la emergencia, y la Dirección Nacional de Cultura, que más bien redireccionó fondos existentes, ¿no? Con respecto a esta buena noticia de la encuesta, lo que veíamos es que, digamos, lo rescatamos como algo positivo, pero ya hace 1 año y medio o más que se implementó esto, 1 año y medio, y no tenemos informes ni ninguna información pública con respecto a estos resultados. Entonces, bueno, sigue habiendo un problema muy fuerte de falta de datos, ¿no? Y ahí le paso la palabra a Victoria. Bueno, en estos como 3 grandes grupos que hicimos de análisis, donde estaba el Estado, las organizaciones sociales y, ¿cuál era lo otro, Pau? Las representaciones, ¿no? Ahí está. Bueno, si bien vimos que como algo positivo, pero que también tensiona lo que vamos a ver del otro lado, es que la palabra trabajo, trabajadores, se pudo instalar bastante en lo que refiere al trabajo artístico,
Eso por un lado nos pareció como que, bueno, hace muy poco que, digamos, podemos estar hablando, digamos, de estas identidades de artistas y trabajadores, ¿no? Igualmente siguen habiendo problemas, porque lo que veíamos por el otro lado, en esto como de ver las luces y las sombras, es que no se estaba cuestionando, digamos, qué sería volver a trabajar en las condiciones normales, y lo ponemos entre comillas porque sabemos que el trabajo artístico está muy precarizado, bueno, como decía Paula, el multiempleo, la informalidad, son, digamos, problemáticas que seguimos arrastrando y que todavía no hemos podido solucionar. Por otro lado, destacamos que la organización de las personas, ¿no? Tanto en los barrios, en los colectivos, en las comunidades vecinales, hubo, digamos, una respuesta bastante favorable a lo que fue la crisis, no solo a la crisis claramente que dejó la pandemia y que todavía estamos atravesando, sino también este cambio de gobierno que fue muy abrupto, ¿no? Un cambio que, bueno, que ahora, digamos, trae como toda una visión mucho más neoliberal. Pudimos ver que las ollas populares se pudieron organizar, yo que también estoy, como nombraba Pau, en el carnaval, muchas murgas también nos hemos juntado para poder darnos una mano entre vecinas y vecinos. Pau, me cambiaste cambiaste ahí va. Eso, como que se organizaron, nos pudimos organizar y llevar acciones solidarias, ¿no? Las ollas populares. Y en esto último, también de poder traer, de cómo es que trabajamos los artistas o todas las dificultades que tenemos, también cabe mencionar, que es algo que también, bueno, Karina y todo el grupo obviamente estamos profundizando en las identidades autoprecarizantes, ¿no? Esto que también pasa al interior de todos los colectivos artísticos, la verdad, esto de trabajar gratis, de por amor al arte, de la militancia, de la romantización del rol de los y las artistas, como una categoría que tensiona una organización del trabajo como las demás, ¿no? En las otras áreas. Ahora sí, si querés, vamos a la otra. Ahí está. Bueno, en esto que justamente comentaba Pilar, en la mesa anterior surgen distintos colectivos. Yo sobre todo estuve investigando lo que es con teatro y carnaval, surgió Primer Ensayo, la Intersocial de Cultura también que se agrupó, la Coordinadora 7A, que es otro colectivo teatral, que en esto también de ver las tensiones fragmenta mucho todo lo que es la organización sindical, porque, bueno, claramente habían problemas adentro ya de los sindicatos, como también escuché en la mesa anterior que me pareció muy importante, el campo artístico y cultural ya estaba en crisis, obviamente que la pandemia viene a mostrarnos como en lupa estos problemas, y tanto de SUCAU, que es el Sindicato Único de Carnavaleros y Carnavaleras del Uruguay, como SUA, Sindicato Único de Actores y Actrices, también hubieron tensiones, y lo que sí vimos que esto se dio en muchos sindicatos y en muchos colectivos que no funcionan como sindicatos, pero sí que tienen reivindicaciones que perfectamente son sindicales en relación al trabajo, es que se activaron mucho lo que fue toda la comisión de género, que eso también es algo que se hablaba en la mesa anterior, que también lo traigo, que me parece muy valioso, que el tema de la violencia de género fue también un tema de pandemia y fue un tema que también los trabajadores del arte y de la cultura llevamos también a las calles. En ese sentido, vuelvo ahora al otro lado, y es lo que sucedió con el fenómeno social Varones de Carnaval. El año pasado, en este mismo mes, en agosto, surge en Instagram esta cuenta Robadas de Carnaval, que se duplicó en los distintos campos culturales y educativos. Hubo varones teatro, varones candombe, folclore, danza, bueno, también en algunas facultades también, en la educación, donde distintas mujeres menores de edad y disidencias expresaban vivencias que habían tenido en el ámbito de la cultura, obviamente de abusos, bueno, situaciones que tienen que ver con la violencia basada en género, y que también acá está bueno como decir que la división de la Asesoría por la Igualdad de Género, de la que depende de la Intendencia de Montevideo, se puso a trabajar en ese fenómeno, porque ahora estamos viendo cómo vamos a hacer para reincorporarnos al Carnaval 2022 con la crisis sanitaria y social, pero también con la crisis que tiene que ver con el tejido social. En este contexto, bueno, de estos fenómenos que salieron en las redes, surge el colectivo de técnicas de trabajadoras de carnaval, donde ahí también, bueno, sistematicé distintas
reuniones que tuvimos con nuestras compañeras, donde reivindicamos también nuestro trabajo, pero digamos con este corte de género que en el carnaval, en el concurso de carnaval, porque en realidad el carnaval es un fenómeno mucho más global y más grande, no tenemos contratos, son de palabras y muchas veces también está atravesado por la violencia de género hacia las técnicas que por lo general, como todo, la división sexual del trabajo nos lleva a que estemos abajo del escenario en actividades como el vestuario, el maquillaje, la puesta en escena, y no arriba del escenario. Un dato que actualizamos para este año que nos pareció muy importante, este año nació la Cámara de Escuelas de Educación Artísticas del Uruguay, son todas escuelas de educación artísticas a nivel privado que se juntan y pertenecen a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, que esto también nos parece importante remarcarlo porque sería por primera vez que los y las docentes de formación artística también empiezan a visualizarse como trabajadores y trabajadoras de la cultura. Bueno, un poco como para cerrar, seguimos insistiendo en que necesitamos sistematizar datos cuantitativos en relación a los impactos económicos y sociales que ha dejado la pandemia, también la necesidad de conocer y sistematizar las especificidades del trabajo artístico, porque bueno, yo ahora me referí brevemente a lo que es teatro y carnaval, pero obviamente que hablamos de circo, hablamos de danza, hablamos de visuales, o sea, el campo cultural es muy grande y como bien dijimos antes, tiene sus especificidades y sería bueno también tomarlo en cuenta. Bueno, esto último que nombraba, la creación de la Cámara, que también dentro de los objetivos que tiene la Cámara, también donde hay muchas escuelas y docentes, ahí tenemos los números, ¿no? Se registran 30 escuelas, 200 docentes y 1.500 estudiantes, la necesidad de medir, sistematizar y cuantificar el impacto para también poder tener herramientas concretas de negociación y de lucha con las distintas autoridades. Y si bien vemos que el sector cultural montevideano apuesta a una mayor profesionalización y desarrollo sostenido, también tenemos que atravesar las dificultades que dejó la pandemia y eso, bueno, lleva mucho también a precarizarnos. Entonces vemos esta tensión, la precarización y la profesionalización que parecen convivir también en este campo. No sé, Pau, si querés, ahí al final. ¿Querés agregar algo más de esto? Nada, para terminar un poco, dejábamos acá una actualización de qué es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? El avance, el porcentaje de avance de la vacunación, la cuestión de la reapertura de los teatros, los cines, las bibliotecas, este trabajo que hay muy importante con digamos, cómo se va a modificar el carnaval 2022 con los protocolos. Digo, como algunos datos para reactualizar un poco la situación a este momento del año, y bueno, eso sería todo. Bueno, muchas gracias a ambas. La idea es dejar un espacio para el diálogo y para preguntas al final, cuando ya terminemos con todas las exposiciones, así que vamos a agilizar eso, así nos queda la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, ahora voy a presentar a Lautaro Heger, él es de la UBA y de la UNSAM, y nos va a hablar, bueno, el trabajo se llama, es muy elocuente, se llama Abran los teatros, acciones, reclamos y políticas públicas en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Karina. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En el trabajo que vamos a presentar a continuación, decidimos abordar un colectivo dentro de los trabajadores de la cultura y de los artistas que tiene una trayectoria de ciertas luchas, reivindicaciones, que es el colectivo de las salas teatrales dentro de lo que es el territorio de la ciudad de Buenos Aires. En este contexto de pandemia, la particularidad es que a las organizaciones que nuclean a las salas del circuito alternativo o llamado independiente, se incorporaron también reclamos por parte de los productores y empresarios del circuito comercial del teatro de la ciudad de Buenos Aires.
Nosotros en el caso de Argentina tuvimos una situación que fue a partir del 20 de marzo del 2020, con la suma de casos, un cierre total de las distintas actividades económicas, y la cultura y las artes escénicas, por supuesto, no fueron la excepción. Este cierre lo que implicó fue la imposibilidad de poder desarrollar actividades presenciales en espacios como cines, teatros, salas de conciertos, y también la imposibilidad de hacer frente a ciertos y determinados gastos que tenían que ver con el alquiler de los espacios, con los servicios, que bueno, continuaron aumentando pese a la paralización de actividades. A lo largo de todo este periodo hubo muchos trabajadores que se organizaron, que empezaron a crear asociaciones, y las salas también colaboraron con esa organización y movilización a partir de la realización de censos, la visibilización de las problemáticas, que comenzaron a surgir con el contexto de pandemia, y otras que el sector venía arrastrando ya hace mucho tiempo. Entonces, a mí me pareció muy interesante poder plantear cómo, de alguna manera, definir a ese objeto que es la sala teatral como un espacio físico que por lo general es utilizado para lo que es la exhibición de obras de teatro, pero que también tiene otras actividades, en algunos casos, talleres, oferta gastronómica, en el caso de las salas comerciales, alquiler para lo que son eventos corporativos, y también ir descubriendo ciertas similitudes y también diferencias que llevan a entender cuál fue el impacto de la crisis y del cierre de esos espacios. Entre algunas características que pudimos identificar, por ejemplo, en cuanto a los criterios de programación de salas teatrales, en el circuito alternativo lo que identificamos son factores estéticos, digamos, una variedad en lo que es el circuito alternativo de propuestas en cuanto a lo estético, en cuanto a autores, en cuanto a directores, incluso en cuanto a disciplinas. También hay factores políticos burocráticos. Estos espacios alternativos, al solicitar subsidios y ser parte de sus ingresos, tienen que cumplir con ciertos y determinados requisitos de programación y de realización de funciones, y por supuesto factores económicos que son los que más determinan en cuanto a lo que es la actividad del circuito comercial, y que en algunos casos esos factores económicos también determinan factores estéticos. Yo me acuerdo hace unos años, por ejemplo, antes de lo que era la pandemia 2019, escuché una nota que hacía Sebastián Blutrach y decía que la situación del teatro comercial en ese momento, que ya venía con ciertas y determinadas complicaciones, estaba esta idea de pensar en obras que no tuvieran más de 2 personajes. Entonces ahí hay ciertas condiciones económicas que también determinan los factores estéticos. Bueno, estas actividades son las que le permiten a las salas obtener ingresos, la realización de funciones. En el caso del circuito alternativo se incorporan los talleres, bueno, la oferta gastronómica, y lo mismo también para el comercial. En el circuito comercial por ahí no hay talleres, pero sí lo que es el alquiler para eventos corporativos. Los circuitos comerciales cuentan con un personal fijo dentro de esas salas, boleteros, acomodadores, operadores técnicos. En el circuito alternativo eso está todavía en una relación muy precaria, con cierta rotación, al igual que los espectáculos. Y entonces, de alguna manera, estos dos circuitos, frente al cierre que implicó la situación de pandemia, empezaron a hacer reclamos sobre distintas problemáticas que empezaron a aparecer, como es la acumulación de deuda de no poder pagar los servicios,
de pensar cómo sostener esos espacios sin actividad, de empezar a pensar ciertas actividades que no requieran la cuestión de la presencialidad, y entonces nosotros hicimos un relevamiento sobre algunas medidas dentro de lo que fue la Ciudad de Buenos Aires, algunas impulsadas por lo que fue el Gobierno Nacional, la Administración Cultural del Gobierno Nacional y la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras instituciones y organismos. Y una de las que identificamos, por ejemplo, tiene que ver con esta posibilidad que dieron algunas empresas de servicios como luz, gas, electricidad, de facilitar planes de pago, de incluir a las salas dentro de lo que es la tarifa social. Lo mismo, un decreto que salió para suspender los desalojos, donde se incluía a los espacios culturales y comunitarios, y también poder hacer transferencias bancarias para poder costear esos gastos de alquiler y mantenimiento, que si bien fueron medidas que intentaron aliviar la situación, se hizo muy complicado porque en el mientras tanto seguían liquidándose los servicios mes a mes, y frente a la falta de actividades esos gastos no se podían hacer frente, porque cada vez se iban acumulando deudas, y eso fue lo que también marcó el cierre de algunos espacios, sobre todo alternativos. En cuanto a lo que fueron ayudas económicas y asistencias y políticas desplegadas dentro de lo que son las administraciones culturales, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires hubo una fuerte crítica porque no se pensaron en medidas de carácter urgente, sino que se abrieron las convocatorias habituales que se abren todos los años, el caso de Proteatro, que tiene una línea para salas, Fondo Metropolitano, que si bien en lo que fue la convocatoria del 2020, Fondo Metropolitano aprobó 139 proyectos de espacios y salas culturales, el porcentaje de salas de teatro fue menor porque ahí se contemplaban no solamente teatros, sino también galerías, salas de concierto, los bares notables, y además porque también en lo que refiere a la convocatoria de Proteatro, fue más prioritaria debido a que dentro de esa convocatoria, por ejemplo, hay representantes de las organizaciones que nuclean a las salas y que de alguna manera fueron las facilitadoras de que puedan los espacios teatrales acceder a una ayuda o a ese subsidio. En relación a lo que fueron las medidas del gobierno nacional, aquí sí hubieron medidas que intentaron plantear una solución vinculada a la urgencia, a contar con recursos en lo inmediato, y de acá destacamos, por ejemplo, el Plan Podestá, que lo impulsó el Instituto Nacional del Teatro, que aquí, hablando con las organizaciones de las salas alternativas, sobre todo Artey, mencionaban que fue una evaluación muy expeditiva y que fue rápida en lo que fue el depósito de los subsidios en las personas y en las salas que lo requirieron. El Fondo Desarrollar, que estuvo más vinculado a sostener la actividad en proyectos que se puedan desarrollar en entornos virtuales y que tenía ciertas limitaciones en el monto a partir de la cantidad de localidades que tenían esas salas. Acá es muy interesante porque, por ejemplo, las organizaciones que nuclearon a las salas alternativas pudieron tener un diálogo con los organismos nacionales para contemplar aquellos proyectos que por ahí no llegaron a presentarse o, no fueron aprobados en el primer llamado. Y durante este año, durante inicios del 2021, estuvo el programa Reactivar Escena, que surgió en el contexto del inicio de este año, donde por el verano y por otros factores, la curva epidemiológica posibilitó la posibilidad de hacer actividades presenciales, justamente este programa Reactivar Escena, que fue una articulación del Instituto Nacional del Teatro con el Instituto Nacional de la Música,
funcionaba para fomentar la producción tanto en teatros como en salas de concierto. Estas medidas tuvieron un foco puesto en lo que fueron las salas alternativas. En lo que fue las salas comerciales estaba la asistencia al trabajo y la producción, que cubrían hasta el 50% del salario del personal fijo del que hablábamos en las salas comerciales, acomodadores, boleteros, también estuvo el Repro, que también tuvo ese objetivo, pero sin embargo, en paralelo a todas estas ayudas, las organizaciones de salas y las asociaciones de empresarios empezaron a pensar en protocolos para volver a la actividad. En lo que fue la elaboración de protocolos, había dos cuestiones que eran claves. La primera, lograr que el público pueda asistir de forma segura, y por otro lado, que justamente también los elencos puedan trabajar de manera segura, y esto al principio del 2020 hubo muchas tensiones, sobre todo con lo que fue la Asociación Argentina de Actores. Después, a raíz de muchas reuniones que pudo tener la Asociación de Empresarios, en la que también pudieron incorporar a las organizaciones del teatro alternativo, se pudo pensar en un protocolo que a fines del 2020 se pudo aplicar en salas comerciales, pero recién en el verano de este año se pudo aplicar en el circuito alternativo, pero solo un 17%, según los números que aportó Artey, fueron el 17% de las salas alternativas pudieron volver a principios de este año, en el 2021. Después, durante lo que fue Semana Santa, hubo un cierre porque aumentaron las curvas epidemiológicas, y ahora con el proceso de vacunación han empezado a aumentar los aforos, a aumentar actividades presenciales, y básicamente, de alguna manera como modo de cierre, lo que nosotros pudimos observar a partir de todo este relevamiento de distintas medidas que fueron destinadas a lo que son las salas teatrales, hubo un mejor funcionamiento de esas medidas en aquellas en las cuales hubo una discusión y un intercambio, no solo de las administraciones gubernamentales, sino también de la articulación con las distintas organizaciones que nuclean a las salas, también a los profesionales de la escena, y en ese sentido nos parece que resulta muy interesante pensarlo como un modelo para diseñar políticas públicas de acá al futuro. Y también, zanjar otras discusiones que dentro de las mismas salas aparecen, que es, en el caso de las salas alternativas, qué hacer con los trabajadores que están allí, boleteros, técnicos, y de alguna manera creemos que esta situación de pandemia lo que permitió fue visibilizar que esa articulación es necesaria, que el diseño y la implementación de políticas públicas no tiene que ser solamente exclusivo de las administraciones gubernamentales, sino que también estos colectivos, como es el caso de Artey, el colectivo Escena, e incluso la Asociación de Empresarios, tienen un rol muy importante para proponer ideas y pensar las maneras de poder concretarlas en lo que son las políticas públicas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Vamos a escuchar ahora a Maximiliano de la Puente. Él es del CONICET, UBA, de la UNA y de la UNTREF, y su trabajo es justamente sobre los técnicos, algo que mencionó Lautaro al final de la presentación. El trabajo se llama Los técnicos y diseñadores escénicos en Cava durante la pandemia, estado de situación. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Gracias, Karina, y a todos y a todas. Bueno, sí, justamente, en realidad hay muchas cuestiones, hay muchos puntos en común, tanto con lo que dijeron Victoria, Paula y Lautaro recién, ¿no? Tanto para el caso de Uruguay y la situación acá en Cava, en Argentina. Entonces,
justamente trato de investigar o de indagar, estoy haciendo investigación en proceso para el programa del postdoctorado de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, programa que estoy cursando. Y ahí estoy trabajando o me acerqué en principio para indagar en esta situación, con 3 asociaciones que agrupan a diseñadores y técnicos de las artes escénicas. Una que surgió en este contexto, que es la Agrupación de Técnicos de Teatros Independientes de Argentina, ATIA, que fue constituida el año pasado, en junio del año pasado, a partir de esta situación que obviamente no voy a repetir lo que dijeron las compañeras y los compañeros, pero que lo que hizo fue profundizar la situación de precariedad que estaban atravesando y que están atravesando los técnicos y los diseñadores. Bueno, ATIA, uno de los objetivos centrales por el cual se constituyó era obtener ayudas puntuales del Estado para atravesar la pandemia, la necesidad de conseguir mejoras laborales, la idea de que su labor, la labor de los técnicos escénicos, sea reconocida por las leyes teatrales, eh, la idea de concientizar y valorizar la profesión y el oficio, es decir, es fundamental, y también lo decía la autora recién, para varias asociaciones que se constituyeron en este tiempo, incluso antes también, y sobre todo en el caso de los técnicos, me parece incluso más que los diseñadores, está esta idea de la visibilización, de que es un actor que en general suele estar invisibilizado entre los mecanismos de producción de la actividad teatral, y entonces la idea es como que justamente que emerja como una profesión indispensable para que el teatro tenga lugar. Entonces ese es un objetivo central para ellos. Y después otra cuestión fuerte también que ha pasado con esta y con otras asociaciones, es aunar fuerzas con agrupaciones nacionales e internacionales, con organismos de fomento, con salas, etcétera, para no solamente tratar de atravesar esta situación crítica, sino empezar a cuestionar la forma en que se produce el teatro alternativo en la Argentina y en la región. En pos de esta tarea de visibilización, una de las primeras cosas que hicieron fue lanzar una campaña de empadronamiento, y hasta el momento en todo el país lograron empadronar unos 300 técnicos de todo el país en muy diversas situaciones, ¿no? Pero bueno, y también avanzaron en la confección de planillas divididas por región. Esto también es muy diverso. Hablando con ellos, estuve y estoy haciendo diversas entrevistas, justamente pude hablar con toda la comisión directiva de ATIA, pero la idea de, en estas planillas divididas por región, que les permita establecer un piso mínimo de honorarios, pero ellos me decían que las diferencias son como muy grandes, muy importantes o significativas según la región del país que se trate, ¿no? En relación a la situación del piso de honorarios, etcétera, ¿no? Y bueno, y la idea es también trabajar descentralizadamente, o sea que cada, digamos, región, la idea de ellos es como trabajar de alguna manera como el INT, replicar la misma lógica de regiones del INT y funcionar de esa forma, pero bueno, hasta ahora sobre todo los miembros más activos están en CABA. Por otro lado, bueno, también hablé y estoy haciendo un trabajo de etnografía web, de seguimiento de trabajo en las redes sociales, publicaciones, etcétera. ATIA sigue activa. Ayer, fue el lunes 2 de agosto, tuvieron una asamblea, justamente, para ver cómo sigue la evolución del sector, y en julio, es decir, el mes pasado, tuvieron una reunión con el INT, o con autoridades del INT para, digamos, visibilizar estas problemáticas, avanzar en la posibilidad de, bueno, pensar justamente bueno, visibilizar el rol del técnico, y como pensar cómo sigue la actividad. Ellos también reclaman, una de las cuestiones muy importantes que tiene que ver con los protocolos, que tienen que ver con las vueltas a los teatros, son mejores condiciones de seguridad y de higiene para desarrollar la actividad también. Esa es otra cuestión como muy fuerte, una reivindicación fuerte de ATIA. Después también decía entonces ADEA, ¿no? Hablé con gente de ADEA, la Asociación de Diseñadores Escénicos de la Argentina. ADEA ya agrupa a escenógrafos o diseñadores, mejor dicho, de escenografía, de vestuario, de video, de iluminación, también que trabajan en el ámbito del país. Y además, ADEA ya es una asociación civil, está mucho más constituida, quiero decir, formalmente, y funcionan desde el año 2015 con sede en Cava, ¿no? La idea también es el compromiso o el desarrollo de hacer valer derechos, autorías de los asociados, promocionar el trabajo profesional, organizar encuentros, seminarios, etcétera, que fortalezcan la importancia del diseño escénico. Esta es un poco la idea. Uno de los objetivos más destacados que tienen en función de los intereses nuestros como grupo, me parece, es el taller de investigación y reflexión sobre modos de contratación,
que lo que es un taller mensual, que ahí lo que hacen es proponer la lectura de las cláusulas que los diseñadores habitualmente firman, ellos dicen sin derecho a cuestionar, y entonces el objetivo sería comprender primero los contratos y después redactar y negociar las modificaciones necesarias. Se han centrado fundamentalmente hasta ahora en los talleres en los contratos con los teatros oficiales, los teatros del circuito oficial. También la subcomisión de legales, porque ADEA está dividida en subcomisiones, y la subcomisión de legales es la que lleva a cargo tanto el taller de investigación y reflexión sobre modos de contratación, como el taller sobre los costos de la profesión, que ahí buscan reflexionar ese taller sobre el tiempo utilizado en diseño para el montaje de una obra, también saber calcular, o que los diseñadores sepan calcular cuántas horas de labor lleva un proyecto de diseño escénico, ¿no? Y después, por supuesto, hay otras comisiones como comunicación, extensión, admisión y memoria, ¿no? Pero estos dos talleres me parecen centrales para investigar la problemática laboral en torno a los diseñadores. También hay algo que es interesante señalar, que es que en lo que pude observar, digo, no solamente hablando con miembros de estas asociaciones, sino también entrevistando a diseñadores y a técnicos, digamos, independientes o que no están necesariamente vinculados a las asociaciones, se observa como una tensión importante. Así, no hay un vínculo de colaboración, sí con otras asociaciones, pero digo, no hay un vínculo de colaboración entre ADEA, o sea, la Asociación de Diseñadores, y ATIA, la Asociación de Técnicos. Incluso preguntándole específicamente, en la Asociación de Técnicos manifestaban que lo que se genera entre ellos es esa situación que está como establecida en el campo teatral, una separación clara entre, de alguna manera, entre el técnico se reconoce como trabajador, se piensa como trabajador, y el diseñador, en todo caso, se piensa más bien como un artista, ¿no? Esa separación entre trabajo, si se quiere, manual, artesanal del lado del técnico, trabajo intelectual, artístico del lado del diseñador, ¿no? Y entonces aparecen ahí tensiones y aparecen objetivos y búsquedas disímiles en algún aspecto, ¿no? Si bien ambas asociaciones promueven o participan en foros interasociativos sobre diversas profesiones escénicas, que hacen a la práctica del diseño, a la producción ejecutiva, a la puesta en escena y también a la docencia. En particular, en el caso de ADEA, también durante la pandemia llegó una medida interesante que, a partir de un sondeo interno, ADEA cuenta con aproximadamente en este momento 200 asociados, ¿no? Y durante el año pasado, el año 2020, luego de un sondeo interno, que dio como resultado que muchos diseñadores se encontraban desempleados a raíz del COVID, de la situación de la emergencia sanitaria por el COVID, pusieron en marcha entonces la creación de un botón solidario que tenía como objetivo brindar apoyo económico a socios que se encontraban en una situación bastante difícil. Entonces generaron botones solidarios de 300, 600 y 900 pesos para que se pudiera colaborar, y que estaban ubicados en la página web de la asociación. También estoy hablando con MUX. MUX es otra asociación, que es MUX, digamos, músicos escénicos. Entonces acá la idea también es visibilizar por parte de esta asociación lo que ellos, la música creada para la escena, ¿no? Que es una profesión o una disciplina que excede, dicen ellos, la esfera de las músicas agregadas, ¿no? Y que obviamente también está esta idea de visibilización, la idea de comprender la música para la escena como un oficio y como un lenguaje fundamental para las artes combinadas en cualquiera de los formatos, y entonces esta idea de visibilización de la disciplina concreta es central. Tanto, por ejemplo, MUX como en ATI aparece, con los técnicos aparece muy fuerte esta idea de que no hay ni subsidios, ni becas, ni desarrollo de políticas públicas específicas para ellos, que no aparecen entre los damnificados por la pandemia, digamos, que el Estado no los pone en ese rol de interlocutor. Entonces, esta idea de visibilización y bueno, del censo y del autocenso y demás, que pasa en muchas asociaciones, fue como muy potente también en ese sentido, ¿no? Por supuesto, esta situación que decía, que ya se comentaba antes, de que la pandemia lo que hizo fue profundizar y potenciar las condiciones laborales de precarización y de informalidad. Está toda esta cuestión identitaria, que se habla mucho en el grupo, que apareció recién también, ¿no? La idea de observar la incapacidad, digamos, de observar las actividades escénicas como instancia del orden de lo laboral. En el caso, como decía, de técnicos y diseñadores, se ve netamente esa diferencia, digamos, entre justamente los técnicos autopercibidos con los trabajadores, y los diseñadores
mucho más autopercibidos en términos generales, como artistas, con todo lo que eso significa, ¿no? En este sentido. Y después también por ahí hay una cuestión interesante para marcar, bueno, en cuanto a la metodología, decía, estoy trabajando con análisis de entrevistas semiestructuradas, también trabajando un poco, como comentaban también en Paula y Victoria, en relación a lectura, análisis de documentos oficiales, de leyes. Estoy trabajando también en relación a la lectura de estatutos y reglamentos de las asociaciones, seguir el trabajo en redes sociales que vienen haciendo, seguir resultados de encuestas, instrumentos cuantitativos y cualitativos de acciones llevadas adelante por el Ministerio de Cultura de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, la recopilación de notas de prensa, de medios nacionales vinculadas al respecto. También, bueno, decíamos algunas como ideas preliminares que estoy desarrollando hasta ahora, que incluso algunas ya las estuve adelantando recién, pero digo, es interesante esa idea de esos conflictos, esas tensiones, esas diferencias entre técnicos y diseñadores, y pensamos también que, por ejemplo, muchos técnicos que están en general vinculados o tienen un vínculo laboral de exclusividad, en algunos casos, en varios casos, con una sala teatral para la que trabajan, pero eso también es interesante. Si bien, por ejemplo, los técnicos tienen este vínculo de exclusividad, en muchos casos no trabajan en relación de dependencia con esta sala, sino que lo hacen de manera informal, ya sea monotributando o de manera más informal aún, siquiera sin monotributo también, ¿no? Los técnicos suelen cobrar honorarios porque se les paga una suma fija por dinero, por ensayo técnico y por función, y está esta idea de autopercibirse como trabajadores porque al mismo tiempo se consideran excluidos del proceso creativo y de toma de decisiones del montaje escénico, ¿no? Entonces, el técnico siempre sería el realizador material de una idea ajena, ¿no? En ese sentido. Incluso me acuerdo cuando estaba como repasando estas notas, lo que me decía un diseñador lumínico, me decía, si hablando de esto, me decía en la entrevista, bueno, si un técnico me toca un diseño, lo mato, ¿no? Me decía, en ese sentido, ¿no? La idea de que entonces siempre el técnico es el que materializa las ideas de otros, ¿no? Un poco esta cuestión, esta situación se ve como muy fuertemente instalada. Pero lo que decía es que es paradójico también porque los técnicos suelen como, o no sé si paradójico, pero en todo caso tienen muy claros sus roles o las diferencias de roles porque suelen ser diseñadores también en otros espacios los mismos técnicos. Quizás es más difícil que un diseñador sea técnico o en casos puntuales, pero sí es mucho más factible muchas veces que un técnico sea diseñador, que transite por los dos lugares, ¿no? Te da toda esta situación también si pensamos, bueno, describo por supuesto que las consolas de luz y de sonido suelen ser propiedades de los teatros, son equipamientos caros, entonces solamente está permitido que lo utilicen los operadores técnicos que trabajan para ese espacio. En relación a la situación de los diseñadores es diferente, porque suelen, en relación a la contratación, digo, porque suelen formar más parte de la cooperativa teatral en muchos casos, porque obviamente no trabajan exclusivamente para una sala, y entonces todo esto, digamos, facilita esta idea de la autopercepción como artistas, ¿no? Y de tener obviamente un proceso el poder decisorio en los diseños de luces, de sonido, de video, vestuario, etcétera, ¿no? O sea, esta idea de que en realidad los diseñadores trabajan en una prestación de servicio que es discontinua y que está destinada a diversos empleadores a la vez, en vez de trabajar más bien como los técnicos con con una única sala en una situación de exclusividad, ¿no? Después hay otra situación muy interesante que se dio durante la pandemia, que al estar mucho tiempo desempleado, con los teatros cerrados, la situación que describió Lautaro recién, eh, obviamente eso generó una situación muy precaria, económica, laboralmente y demás, e hizo que muchos técnicos y diseñadores se presentaran de manera individual a distintas convocatorias de becas, de ayudas y de subsidios extraordinarios llevados adelante por organismos tanto de Nación como de Ciudad de Buenos Aires, el Fondo Nacional, el Fondo Metropolitano, el INET, el Ministerio de Cultura, etcétera, digamos, ¿no? Lo interesante es que, digamos, había distintas cuestiones ahí, ¿no? Esto me parece que, por lo que estoy indagando hasta ahora, englobaba o homogeneizaba tanto a técnicos como diseñadores. En general no suelen tener experiencia previa en la presentación individual a este tipo de subsidios, ni los técnicos, ni los diseñadores. La situación extraordinaria los forzó a ubicarlos en ese lugar. No pueden a la vez presentarse a estos subsidios o becas o convocatorias como técnicos o diseñadores porque no existen convocatorias específicamente pensadas para estos oficios, entonces se tienen que adaptar
ofreciendo el dictado de talleres, o sea, reconvertirse en docentes, por ejemplo, dar talleres de iluminación, de sonido, de escenografía, vestuario, etcétera. Algo para a lo que no necesariamente todos están como, digamos, más duchos en el tema o no lo han hecho con anterioridad, ¿no? Entonces, eso también es interesante como para plantear. De hecho, me pasó que hace justamente 2 semanas, es decir, durante el receso de las vacaciones, me contacta un técnico de ATIA diciendo que se va a presentar un proyecto de investigación en una línea de proyectos especiales de proteatro y no sé, pidiéndome si lo podía ayudar o recomendándole bibliografía, etcétera. Parece interesante porque el proyecto de investigación del técnico lo que estaba tratando de pensar es el rol de los técnicos escénicos en el teatro alternativo de Cava, ¿no? Entonces es interesante cómo se empiezan a dar estos pasajes a partir de esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? Y entonces sí, por ahí lo último que en el relevamiento que estaba haciendo en estos días, como decía recién, digamos, el Estado empieza a dar, o pareciera que el Estado empieza a dar interlocución a estos actores sociales cuando veo que ATIA, por ejemplo, tuvo una reunión con autoridades del INT el mes pasado y se empezó a discutir la dificultad en el acceso a líneas de subsidios, la necesidad de reforzar la capacitación. Para estas asociaciones es como muy importante repensar el rol y dar talleres, no solo que tiene que ver con la contratación, modalidades de trabajo, etcétera, sino también cuestiones de capacitación que hacen a la práctica escénica, diseño, etcétera. La necesidad también de incluir al técnico en los sistemas de producción y también la federalización y la visibilización del rol de los técnicos a través de un registro ya desde el Estado de los técnicos y no de un registro más como de un autocenso, digamos, ¿no? O de un autorregistro, digamos. Bueno, así que es más o menos el estado de situación en el que estoy dentro de un trabajo igual que, como les decía, está en proceso para el postdoctorado. Y bueno, esa sería un poco la situación hasta ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias, Maxi. Hay muchas cosas que se van acumulando para comentar y para decir de los trabajos, pero bueno, lo dejamos para el final. Vamos a escuchar ahora a Pablo Salas. Él es del IDAES, UNSAM y del CONICET, y él nos va a hablar, bueno, estuvimos los 2 últimos trabajos hablando de la ciudad de Buenos Aires y ahora vamos a viajar hacia Tucumán. Él nos va a hablar del teatro de Tucumán durante la pandemia, desafíos y oportunidades. Hola, bueno, hola a todos y todas, muchas gracias Karina. Bueno, como decía Karina, el título de mi trabajo era el teatro de Tucumán durante la pandemia, desafíos y oportunidades. En la medida de que en el marco de ITIA, del equipo, mi interés era pensar el trabajo en el campo del teatro y ver qué desafíos aparecían para los teatristas, para el sector, quizás algunas cosas más descriptivas voy a nombrar, y otras cosas que son como preguntas, que me parece que está bueno quizás pensarlas. ¿Cómo que voy a silenciar, perdón, mi celular? Porque tengo un problema con la computadora, así que estoy desde el celu. Yo silencio Perdón, mi celular. creo que fui yo. Perdón, creo que fui yo. No, Un mensaje. fue un mensaje que me llegó, entonces yo sí creo que funciona así. Bueno, entonces, algunas preguntas acerca de cuál es la situación que atravesó y que atraviesa la actividad teatral en Tucumán. Voy a ir como por algunos puntos y quizás planteando algunas preguntas que me interesan. En ese sentido, hay algo que también yo quería como ponerlo en relación, que era cómo encuentra la pandemia al teatro de Tucumán, digamos, a partir de qué condiciones. Ya en varios trabajos son hiper interesantes, ya apareció cierta idea de, bueno, el teatro ya estaba en crisis, sobre todo en Tucumán. Ahí, si uno recupera la prensa reciente, al menos en los últimos 3 años, se dice que el teatro no tiene público, sobre todo una crisis de público, no de salas, no de gente que no haga teatro, sino de público, cómo acercar el público a las salas. Sobre todo ahí es como como algo muy, muy notable de esa especie de diagnóstico que hacían los teatristas acerca de cuál es la situación del teatro. Al mismo tiempo me interesa pensar cómo reacciona la actividad, cómo reaccionan los distintos sectores de la actividad, y también me interesa pensar frente a las transformaciones que tiene que hacer el teatro, qué cosas son inamovibles, imperturbables, irrenunciables, y por las cuales se da la vida. Lo digo exageradamente,
pero algo que me interesa y que es bastante interesante cuando pensamos el trabajo artístico es esta relación entre las dimensiones estéticas y las laborales, entre la organización, cómo se organizan las personas y qué elementos simbólicos y estéticos utilizan. Entonces esa relación me parece que es muy interesante para pensar. En ese sentido, el teatro ahí es un trabajo no clásico, como dice De la Garza, es decir, que tiene elementos simbólicos, que tiene un elemento emocional fuerte, y donde hay un uso de elementos propios y personales importantes. Y en el campo del teatro, además, un sentido militante, ¿no? Que es bastante importante en el circuito independiente y que también va a aparecer. En ese sentido, hay un elemento también que tiene el teatro en especial, que es la cuestión de la copresencia. En ese sentido, una pregunta acerca de, bueno, cómo hacer teatro y si qué cosas siguen siendo teatro ahora que estamos de forma virtual. Esa pregunta va a aparecer todo el tiempo y apareció en distintos lugares. En ese sentido, yo simplemente quería señalar algunas cuestiones más vinculadas a la especificidad de Tucumán. Tucumán es una ciudad, digamos, no metropolitana, es una capital de provincia, es una ciudad intermedia de 800.000 habitantes, que tiene más o menos unas 25 salas, de las cuales 3 pertenecen a la provincia, ya que es una capital de provincia, y hay unas 15 salas que pertenecen al circuito independiente, que tienen entre 70 y 100 lugares más o menos, mientras que las otras salas que son estatales son bastante más grandes, la más chica es de 300, una localidad de 300 personas, o llegar hasta 1.600 personas, por ejemplo el teatro más grande, que es el Teatro Mercedes Sosa, que es provincial también. Entonces, en ese sentido, ese es como un primer panorama acerca de las salas, unas 25 salas, donde 15 son del circuito independiente, hay alrededor de entre 80 y 90 espectáculos por año antes del 2019, y es también una ciudad, una provincia que se caracteriza por un escaso presupuesto en cultura, es decir, donde durante varios años, siempre el presupuesto en cultura en Tucumán está muy cerca o por debajo de la media nacional, y muy por debajo de Cava y San Luis, que son los distritos donde más presupuesto en cultura hay. Por ejemplo, en Cava y San Luis más o menos ahí se destinan, en los últimos datos, entre 100 y 120 pesos por habitante a cultura, mientras que en Tucumán son 10 pesos por habitante, y se destina un porcentaje del 0,4% cuando la UNESCO recomienda al menos el 1%. Entonces, en ese sentido, también es una ciudad con un escaso presupuesto en cultura. En ese sentido, las salas, principalmente las salas independientes, son subvencionadas reciben las ayudas del Instituto Nacional de Teatro, lo cual esas ayudas de las políticas nacionales son las que verdaderamente transforman y motorizan muchas de las cosas que pasan con el teatro, y no tanto el presupuesto provincial. En ese sentido, una primera cuestión que yo quería plantear era, y que quizás lo estuvimos discutiendo acá, y creo que es una pregunta hiper interesante de hacer, es cómo los teatristas se presentan como legítimos frente al Estado para realizar sus pedidos de hacer protocolos, de regresar a hacer sus actividades, de regresar a dar clases, es decir, en qué se basa su legitimidad. Sobre todo porque en Tucumán, algo que fue bien interesante, es que cuando comienzan las primeras movilizaciones de los teatristas para pedir un regreso o protocolos, distintas cosas, un poco mezcladas, cuando fue en julio del año pasado, sobre todo aparecían consignas como el teatro hace bien, el teatro es salud, como una especie de dimensión más terapéutica del teatro, que obviamente tiene una dimensión absolutamente retórica, no es que se lo creían o algo así, pero es interesante cómo, sin duda, no parece que va por ahí la legitimidad, digamos, del pedido en ese sentido. Y en ese sentido también quizás los requisitos más principales era sobre todo en función de las salas que estaban perdiendo sus ingresos, que estaban perdiendo actividad, y no tanto de los teatristas, es decir, una especie que me parece que también es como una oportunidad esta pandemia para discutir el rol de las salas, que son muy importantes, y el rol de los teatristas, digamos, o sea, es decir, y que son actores sociales distintos, que necesitan cosas distintas en ese sentido. Entonces, estos primeros pedidos, con estas consignas de que el teatro hace bien y que el teatro sana, en ese sentido yo las escuchaba a las chicas, a Pau y a Vic, que hablaban de Montevideo, estas identidades laborales del teatro como trabajo muy poco aparecieron, en al menos lo que yo pude recabar de cómo fue la actividad, como apareció desde otro lado, apareció más el valor cultural del teatro quizás,
y sobre todo cierta sensación de que no parecían triunfar esas versiones, o no parecían ser muy legítimas o muy reconocibles, ni parecían encontrar interpelar a alguien en el Estado en ese sentido. Por otro lado, lo que me parece muy interesante pensar es que parece una tontera, pero yo siempre lo pienso, y sobre todo tengo una compañera, colega que investiga las actividades culturales en la ciudad de Tandil, y pasa algo parecido. Son ciudades en donde el turismo siempre está orientado al mundo natural, a los caballos, a las montañas y a la naturaleza, y donde la actividad cultural nunca es parte del turismo. Entonces nunca está entendido, por ejemplo, como un capital turístico de la ciudad, en ese sentido el teatro. Tampoco el teatro había sido pensado como un trabajo en ese sentido, y también hay que pensar que Tucumán no tiene una industria cultural muy robusta, es decir, no hay un teatro comercial fuerte. Hay un teatro comercial bastante pequeño, que sí, efectivamente fue uno de los que primero se reorganizó a fin del año pasado para volver a escena, pero entonces no hubo un circuito muy visible donde se hace evidente que estaban perdiéndose puestos de trabajo. En ese sentido, ahí cambia completamente si una ciudad tiene o no una industria cultural, me parece. Eso como es algo que sería muy interesante para pensarlo en los mundos artísticos. Por otro lado, hay otro sector que me pareció interesante, y pensando la idea de trabajo y dinero sobre todo, que es y algo que con quienes tuvimos una conversación hiper interesante, la gente de los profesores independientes de teatro, de PIT, que se organizaron, que quizás uno de los actores sociales del campo del teatro que más claramente ganan dinero con el teatro, los que dan clases de actuación, y en ese sentido realizaron, por ejemplo, una especie de asamblea o reunión en donde discutían, bueno, ¿qué es dar clases de teatro en este contexto? Y mientras un docente que da unas clases de teatro musical decía, bueno, los chicos ahora tienen que aprender a actuar en cámara, hay que fluir, capaz de un trabajo más autónomo desde la casa, había otros docentes que decían, en realidad no hay que olvidar la presencialidad, esto es algo que es solo parcial, pero recordemos que después viene la presencialidad, y ponía en juego qué cosas habría que defender a futuro o qué cosas uno podría deslizarse, entonces sobre qué tipo de enseñanza o qué tipo de formación dan los docentes. En ese sentido fue muy interesante porque cuando llegó fin de año e hicieron muestras, la Escuela de Teatro Musical realizó una muestra online con entradas pagadas. Yo asistí y si no pagabas no te daban el link. Es decir, mientras había entradas pagas en una de las muestras, había otras muestras donde había gorras virtuales, mientras que había otro taller muy importante donde la muestra era absolutamente gratuita y solamente había invitaciones uno a uno, digamos, por vínculos personales para invitar y participar de esa especie de meet virtual. En ese sentido me parecía interesante para pensar cuál es el rol del dinero y el dinero de la muestra, que quizás es un producto, es como el producto final de los talleres de actuación, y qué lugar se le puede otorgar a ese dinero. Por otro lado, otra cuestión que me interesaba y que quería señalarla, que un poco la anticipé, es la cuestión de las salas de teatro. En ese sentido, digamos que a Tucumán no le fue muy mal con las salas de teatro. El año pasado se abrieron 3 salas de teatro, 2 salas en San Miguel de Tucumán y una sala en el Cadillal, que es una localidad que queda a 20 kilómetros, un poquito menos. Es decir, hubo una apertura de salas, 2 salas son salas independientes por una asignación de un dinero del Instituto Nacional de Teatro, mientras que la otra sala la abre un director de teatro local en un lugar que tenía él, digamos, propio. En ese sentido, aparecieron nuevas salas de teatro, y lo interesante fue que las salas que estuvieron más complicadas para mantenerse fueron las salas que no son propias, es decir, donde los directores de esa sala tienen que pagar un alquiler. Eso fue muy evidente, ¿no? Hubo una que cerró directamente, otra que estuvo al borde del cierre, siendo una sala con financiamiento del Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Es interesante esta idea de, es decir, cómo el alquiler es, al parecer, según lo que pude ver, como un gasto muy importante de las salas y muy determinante en ese sentido. Sin embargo, nuevamente me parece que es interesante pensar que a veces sí existe las salas tienen un lugar importante, pero habría que pensar qué pasa con los otros actores sociales, ya que, por ejemplo, estas aperturas de salas fueron muy celebradas por los teatristas,
y habría que pensar, bueno, pero ¿qué pasa con los demás actores sociales del campo del campo del teatro? En ese sentido hay unas autoras mexicanas que señalan, bueno, como la idea de la cultura como algo que se hace en una sala, que se toma una casa, y esa es una idea que surge en los años 90, y es verdad que hay una ponderación muy grande de las salas, y sabemos mucho lo que pasa en las salas, y de hecho en eso se basa muchos de los pedidos de los regresos al teatro, y no tanto pensando en los teatristas. Me parece que eso es quizás una oportunidad y un desafío para pensar a futuro, de que las salas no son el único actor social en el cual debemos pensar. Si bien yo escuchaba que decía el autor, efectivamente es así, es decir, las salas tienen una centralidad muy importante, y en el campo del teatro hay una diferencia. Hace poco compartíamos con Karina un texto sobre el campo de la música en Cava, en el área metropolitana de Buenos Aires, de las bandas de rock, en donde los dueños de las salas son empresarios y las bandas son músicos. Es decir, hay una diferencia enorme entre los músicos y cómo ellos ven a los empresarios y los dueños de las salas y de los lugares donde se toca. En el campo del teatro no pasa eso, digamos, es como no son dos actores abismalmente distintos que incluso se presentan de forma peleada, como aparecía en este texto, está buenísimo, después se los podemos pasar. Pero en este campo hay como más paridad en ese sentido entre los directores y los actores, los directores de sala y los actores. Por otro lado, algo que me parece que es bastante interesante, y con esto ya voy cerrando, para pensar en relación a las salas, es cómo el teatro independiente en general, yo acabo de venir a Tucumán y acabo de ver obras de este tipo, de lo que voy a nombrar, hay una insistencia por mantenerse en las salas pequeñas, es decir, las salas pequeñas que tienen un aforo de 70 u 80 personas, derivaron hacia aforos de 15 o de 20 personas, y digamos, las obras del circuito independiente sostienen mantenerse ahí, en vez de circular hacia salas grandes. Uno diría, bueno, ¿por qué deberían circular a salas grandes? Hay como un elemento estético muy fuerte de sostener la sala pequeña, la intimidad de la actuación, lo cual me parece muy interesante para pensar cómo a veces las decisiones estéticas pesan y son las que traccionan más que otro tipo de cosas como, bueno, que venga mucho público, que haya muchas entradas, ¿no? Esto me parece que es bastante evidente, y yo lo notaba a fin del año pasado, y la verdad que durante este año pasó más o menos igual, digamos, el circuito independiente no fue hacia las salas grandes del Estado, sino que se mantiene en las salas del circuito. En ese sentido, como yo señalaba, lo que me interesa mucho es esto, ¿no? ¿Qué es lo inamovible? ¿Qué es lo que se defiende? Y en ese sentido eso, hay una parte que yo rastré sobre algunas instituciones, pero no las voy a hablar para no demorar más, pero sobre todo me llamaba la atención cómo tengo mucho más rastreado las cuestiones vinculadas a las salas, a las instituciones y a los talleres de teatro, y no tanto a los artistas o a otros actores sociales. Acá, bueno, aparecían los técnicos, por ejemplo, pero es interesante pensar cuáles son los actores que quizás siempre rastreamos más y que son quizás más fáciles de rastrear y cuáles no tanto. Bueno, y con eso cierro, y ya cualquier cosa seguimos conversando. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a escuchar entonces el último trabajo de la mesa de hoy, que es el de Mariana del Mármol, de la Universidad Nacional de La Plata, y Juliana Díaz, del CONICET y esa misma universidad. Bueno, viajamos a La Plata, volvemos un poquito más cerca. El trabajo de ellas se llama Se apaga el teatro, se enciende la organización, estrategias de acción de actores y actrices de teatro en La Plata durante la pandemia COVID-19 2020-2021. Gracias, Cari. Bueno, voy a compartir pantalla para un power que preparamos. Así no nos ven tanto las ojeras. Bien. Bueno, lo que estuvimos trabajando... Ay, paren que se me trabó, creo. Bueno, mientras empiezo a hablar, yo veo la pantalla negra por ahora, pero ya se tiene que cargar. No, Lo que estuvimos trabajando... ¿Se ve? Ah, Se lo ve, ven sí. ustedes, yo no. Ahora se me puso blanca. Se ve, pero Sí. no se ve maximizado, Juli. No sé si... No, lo que pasa es que yo no lo veo. Se me puso la pantalla blanca. A ver si dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver ahí. Ay, perdonen, no contaba con este problema técnico. Me parece reiniciar el programa. ¿Por qué?
Esperen, ¿eh? Intento yo, si no, Julia. A ver, espera. A ver. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Ahí va. Bien. Se ve perfecto. Bueno, con Mari venimos trabajando ya hace bastante por afinidad temática y empezamos a discutir y hemos hecho algunas publicaciones previas donde empezamos a discutir, a charlar y a reflexionar en conjunto sobre distintas formas de pensar y de organizar el teatro acá en la ciudad de La Plata particularmente. A este trabajo en particular lo que nos proponemos indagar específicamente, se me traba, ahí está, lo que nos proponemos es indagar las estrategias de acción de los teatristas platenses durante el 2020-2021, es decir, frente a todo este contexto que ya muchos vienen hablando por la temática de la mesa, pandémico, en donde los teatros cierran y hay que repensar las nuevas formas o nuevos modos de poder continuar de alguna manera con la actividad teatral. Bueno, ¿cuáles fueron las estrategias de acción implementadas por los teatristas en La Plata durante el año pasado y este año, lo que va este año? Para eso lo que hicimos fue, en principio, articular los trabajos que venimos realizando cada una desde nuestras investigaciones paralelas, Mari desde hace ya bastantes años más, y yo para que inicié con mi tesina de grado y ahora estoy haciendo con el doctorado, y bueno, Mari con toda su tesis doctoral y postdoctoral, y estudios postdoctorales, desde articulando las dos disciplinas con las que trabajamos, que son la antropología y la sociología. Y además estuvimos haciendo un análisis documental y observaciones participantes en eventos colectivos de artistas que agrupan, tanto sea profesores, recién hablaba Pablo del PIT, bueno, ahora Mari en un rato va a contar un caso de La Plata, también de organización de profesores, como de otros eventos, teatristas más allá de la actividad docente, también agrupados, o teatristas junto a otros artistas organizados en otros espacios. Y así también análisis documental de todas las publicaciones, demandas y reclamos que estuvimos encontrando del sector en este último tiempo. Esto rápidamente, ¿qué entendemos por la definición de estrategias de acción colectiva? Es un debate amplio porque forma parte de todo lo que es la bibliografía de movimientos sociales. La definición que nosotros proponemos es la que está ahí escrita y está basada recuperando muchos de los textos que ahí están citados. Es decir, cuando comprendemos la acción, no solamente nos pensamos en la acción en sí misma, sino todos los aspectos de índole más subjetivas, deseos y otras cuestiones que atraviesan a los sujetos. Esto, para pasarlo rápidamente, no queríamos dedicar mucho tiempo en volver a explicar esto, porque es algo que ya venimos hablando, las dos en eventos académicos previos, pero es cómo se caracteriza el trabajo artístico en La Plata, pre-pandemia, estas características antes de la pandemia. En primera parte, que es discontinuo, es inestable, así como decían también Pau y Vicky en el caso de Uruguay. Bueno, acá también los artistas están atravesados por situaciones de pluriempleo, que pueden ser docencia de la actividad teatral, como otras actividades que no necesariamente se relacionen con la actividad artística. La mayor parte la realizan en el sector independiente, de modo informal. También hay un sector comercial muy escaso, extremadamente escaso, casi nulo, y poca producción estatal. Tienen experiencias múltiples y heterogéneas de realizar la actividad, no todos viven la actividad de la misma manera, ni siquiera todos declaran vivirla como un trabajo, aunque si haya un acuerdo generalizado de concebir a la actividad actoral como un trabajo, no todos la viven de esa manera. Y hay desacuerdos al modo de experimentar e identificarse con el trabajo. Y la escuchaba a Vicky cuando hablaba que decía que con la pandemia empezó a tomar más protagonismo el hecho de identificarse como sujetos trabajadores, y con Mari también lo veníamos hablando y observando eso en La Plata, pero también encontrábamos que en espacios de encuentros asamblearios entre artistas estaba esa discusión. Bueno, ¿nos llamamos trabajadores o nos llamamos teatristas? Hay como tensiones todavía no resueltas en ese sentido. Si bien creemos que hay cada vez más consenso, más acuerdos por identificarse de esa manera, siguen habiendo como límites híbridos.
Como ya todos sabemos, acá, el 19 de marzo del 2020 salió un decreto que dio inicio a lo que conocimos como el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en ese contexto pasa algo, vimos algo parecido a lo que recién decía Pablo, me lo anoté para no olvidármelo, dimensión terapéutica del teatro. Bueno, sí, esa cosa de el teatro es algo necesario. Esa foto no es de acá, no es de acá de Argentina, pero la puse porque era algo que circulaba, eh, una idea que circulaba en muchas publicaciones, en muchos reclamos, como la cultura como una actividad esencial, una actividad necesaria, que hay que revalorizarla. Y allí vimos, junto con otras aperturas de archivos, también se abrieron muchos archivos de artistas y empezaron a difundir todos los materiales que podían llegar a tener o a producir de manera virtual los primeros meses. Ahora, a medida que el tiempo fue pasando y se veía que cada vez se hacía más difícil la posibilidad de que vuelvan a abrir los espacios de trabajo, empezaron a aparecer nuevas medidas, más allá de la apertura de archivos. Y ahí empezamos a ver producciones de teatro por internet, también, como recién decía Pablo, con entradas, con pagas para que te den el link, o con gorras virtuales, la misma lógica. También se empezó a replantear la cuestión de la docencia virtual, bueno, si es posible o no, y cómo dar clase de manera virtual, viéndonos desde cuadraditos. El mapeo también de situaciones de emergencias, buscar un registro, también como se dijo en varios casos, la necesidad de buscar algún registro de los y las artistas, y la búsqueda por apoyos, y la aparición, perdón, de apoyos estatales, que ya algunos fueron mencionados, que fueron, por supuesto, utilizados, recurridos y difundidos por los artistas, pero que también observábamos que tenían sus ciertos límites. Por un lado, porque no eran insuficientes, muchas veces se trataban de aportes económicos únicos y excepcionales, lo cual no sucede con el resto de los servicios que los y las trabajadores pagamos todos los meses, y también resultaban muchas veces muy excluyentes. Veíamos algunos debates de artistas, por ejemplo, reclamar en contra de, no sé, el plan Sostener Cultura, que por ejemplo excluía a aquellas personas que estaban cobrando el IFE. Entonces, eso era un reclamo sostenido de muchos artistas. Y sigue Mari. Bueno, algunas de estas cuestiones que señalaba Juli, la limitación de los apoyos estatales, que era una limitación que no solamente tenía que ver con esto de que muchas veces eran únicos y excepcionales, o con que eran incompatibles con los modos, con algunos trabajos pequeños que tenían, estables o oficiales los artistas, sino que fue muy difícil, era muy difícil para los agentes estatales saber a qué población apuntar, ¿no? No se sabía bien, no había un mapeo. Entonces, ahí en algunos casos empezó a aparecer una interesante articulación con las organizaciones, ¿no? Algunas, digamos, agencias del Estado que estaban como promoviendo estos apoyos, entraban en relación con representantes de organizaciones de artistas, y eran las organizaciones de artistas los que les ofrecían algún tipo de mapeo, que también era un mapeo que estaba incompleto, que muchas veces aparecía como en relación a los lazos de afinidad que había, al conocimiento territorial que esas organizaciones tenían, pero que no era sistemático. Y bueno, en relación como a esto que pasó estos primeros meses, a la insuficiencia de los apoyos, a la falta de mapeos, y también a la necesidad de virtualizar, es que se reactivaron muchas organizaciones preexistentes o se crearon nuevas organizaciones que, como ya venían comentando algunos compañeros antes, en algunos casos tuvieron la particularidad y la novedad de ser organizaciones que se constituían no solo por actividad, como pasaba, o por rubro, digamos, artístico, como pasaba antes, sino en relación a los oficios o a las actividades que se realizaban, ¿no?
En el caso de La Plata, también hubo una agrupación de técnicos, por ejemplo, que no sé, la verdad que no seguí mucho su rastro, pero supe de su conformación, y la que más visibilidad tomó fue la PAEA, que fue una agrupación de profesores de artes escénicas autogestivas, que se creó un poco como inspirada en la conformación del PIT en Cava, ¿no? Entonces, bueno, un poco la conformación de PAEA tuvo como acciones que estuvieron orientadas como a tres cuestiones: la de conocerse, identificar en qué situaciones estaban y cómo les había afectado la crisis; la de visibilizarse como sector y articular demandas en conjunto con otras organizaciones; y la de intercambiar recursos y estrategias para dar continuidad a su tarea por medios virtuales. Tuvo una gran efervescencia, ¿sí? En el momento en el que se dio, tenían reuniones muy frecuentes, muy intensas, se generaron un montón de acciones, se movió mucho, tuvieron mucha presencia en redes sociales, hicieron eventos virtuales, muchos eventos virtuales donde hablaban y donde había mucho entusiasmo por la conformación de esta agrupación, pero tuvo una gran efervescencia que duró poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, dentro de las acciones también hubo una encuesta que bueno, fue asesorada por Juliana, que también fue pensada desde el colectivo en términos de autocenso, en el que fue interesante, digamos, lo que pasó en esos meses, y lo que prometía, digamos, este tipo de agrupación por oficio o por actividad, porque justamente permitía pensarse, o en términos permitía pensar su especificidad como trabajadores, ¿no? Que es algo que, un poco como venía adelantando Juli, nosotras empezamos a ver que si bien él, digamos, discursivamente, la cuestión de que el arte es trabajo y que los artistas son trabajadores está muy presente, y es algo que hoy en día nadie discute, en La Plata por lo menos es algo que está súper instalado, pero después, cuando se profundiza un poco en los argumentos que se hacen públicos o en los debates que se dan, la idea de pensarse como trabajadores y de pensar las condiciones laborales a veces entra en tensión con la idea de pensar la actividad como un bien común que hace falta defender desde una militancia, más allá de a qué costo, digamos, para esos actores y actrices involucradas, ¿no? Entonces, un poco lo que bueno, en la conformación de PAEA estuvieron estas cuestiones en tensión, ¿no? Porque si bien aparecía la idea de pensarse como trabajadores, el eslogan que se veía en la filmina anterior era esta de que el teatro no puede dejar de respirar, entonces aparece como esta tensión entre pensar como la actividad de los profesores, pero seguir defendiendo el teatro como bien común, como actividad. Y esto es algo que empieza a pasar como por ahí, que se profundiza un poco más cuando las actividades de PAEA empiezan a quedar un poco subsumidas en las de la red multicultural. La red multicultural es una organización que existe desde el año 2016, que originalmente centralizaba sobre todo espacios culturales, murgas y carnavales, y que estuvo siempre muy asociada a defender la posibilidad de poder hacer eventos públicos o poder hacer eventos en la calle o en espacios culturales que no sean clausurados, ¿no? Uno de sus grandes eslogans era "la cultura no se clausura". Justamente se conforma esta asociación después de que hay un cambio de gestión acá en la ciudad que empieza a ser como mucho más restrictivo. Entonces tiene mucho esta cuestión de la defensa de la posibilidad de ejercer las actividades artísticas y culturales. En pandemia, esta asociación, esta red empieza a tener mucha más visibilidad y se empiezan a confluir ahí muchas otras asociaciones preexistentes, de bailarines, de músicos, y también se suma ahí PAEA.
hacen algunas actividades, a veces en paralelo, actividades propias de cada organización y otras de la red multicultural, pero hacia el mes de agosto-septiembre del 2020 empieza a confluir, todas las acciones empiezan a confluir en la difusión y el pedido de tratamiento de un proyecto de ordenanza para la declaración de emergencia cultural en la ciudad. Este proyecto de ordenanza fue muy interesante porque implicó reactivar lazos que ya existían con algunos concejales del Frente de Todos, que es el partido opositor en el municipio. Se redacta en conjunto con estos concejales, con algunos representantes de las organizaciones, y era un proyecto muy interesante que tenía un montón de artículos que incluían tanto la defensa digamos, cuestiones que protegieran a las salas y a los espacios, como a los trabajadores, ¿sí? Las dos cuestiones estaban contempladas. Sin embargo, algo como un poco en esta cuestión de esta tensión que empezamos a ver entre la defensa de la actividad y la defensa de las condiciones laborales, en su difusión, en lo que aparecía, qué sé yo, en vivos de Instagram, en notas radiales, aparecían mucho más fuertemente la importancia de las salas, la importancia de los espacios, de protegerlos, la crisis de que no se podían pagar alquileres, etc. Y se desdibujaba un poco la cuestión de la preocupación o la pregunta por las condiciones laborales, que igual sí estaba contemplada en el proyecto de ordenanza. Bueno, todo este continuum, ¿no? Entre, digamos, desde las primeras acciones más disgregadas, la conformación de PAEA y todas sus acciones, y la efervescencia de la red multicultural y el proyecto de emergencia cultural, mantuvo a los artistas muy, muy activos y muy visibles durante todo el 2020, y fue algo que empezó a mermar, esta actividad y esta visibilidad empezó a mermar cuando se decreta el dispo, es decir, se cambia de fase y se puede volver un poco a cierta actividad presencial, ¿no? Bien, ahí sí pasamos a la nueva etapa, que es la del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, en donde empiezan a aparecer nuevos modos de hacer teatro más allá de la virtualidad. Perdón, Entre Juliana y Sí. Mariana, estamos ya sobre el horario de finalización de la mesa ya, y tengo miedo de que nos echen, así que si quieren ir cerrando. Cerramos, Gracias. bien. Disculpen. Nada, en esta etapa lo que aparecieron fueron obras de teatro en plazas, parques, hasta el verano, donde empieza a cesa en La Plata la actividad artística en términos generales y cesan los reclamos y este tipo de eventos. En abril, cuando se empiezan a reencontrar, empieza otra restricción donde otra vez se empiezan a restringir estos espacios que habían empezado a habilitarse para hacer obra de teatro. También salas municipales, plazas, parques, todas esas cosas empiezan a hacerse cada vez más difícil. Y ahí se arma una nueva organización que es la Asamblea de Teatristas Platenses, donde pasa algo parecido, un poco menos que en PAEA, pero parecido a lo de PAEA, son organizaciones, asambleas muy frecuentes donde se discuten acciones claras. La que se llevó a cabo fue presentar un reclamo pidiendo un encuentro a la municipalidad que brilla por su ausencia durante toda la pandemia y previo a la pandemia, en relación con el sostén o los aportes a los artistas en la ciudad. Pero nunca más, nada más que esa acción. Entonces también lo que observamos con Mariana era otra vez una organización que se conforma y al tiempo no se sostiene como movimiento social, como nosotros habíamos mencionado algunos textos previos que definen o sostienen cómo son las estrategias de acción colectiva de los movimientos sociales. Bueno, lo que encontramos en los artistas es que si bien no se logra conformar un movimiento de trabajadores del arte en términos de movimiento social, sí encontramos que igualmente hay una reiterada preocupación y demanda en donde se agrupan, se desagrupan, pero siempre se sostiene, siempre hay gente sosteniendo y reclamando una demanda que cada vez se va profundizando y acentuando en torno a las problemáticas laborales de los artistas. Por eso recuperamos de un texto que aparecía citado al principio de Schuster, el concepto de protesta social, que nos permite
no definirlo como un movimiento social, pero sí como algo no menos importante que está sucediendo. Y brevemente la conclusión. Sí. No, un poco lo que veíamos es que si nosotros nos enfocamos en lo que pasó en este periodo de 2020-2021, lo que veíamos eran agrupaciones que se prenden fuego, digamos, que se organizan con mucha fuerza y que después parecen como entrar en un letargo total y aparecen otras, ¿no? Como es el caso de esta asamblea de teatristas, que no retoma prácticamente nada, aunque reconoce las acciones de las organizaciones del año anterior, pero no las retoma. Entonces apareciera haber como una radical discontinuidad, ¿no? Pero si nos ponemos a ver como un poco los antecedentes, vemos que en realidad esta discontinuidad no es radical, que en realidad hay vínculos, hay conexiones, que todas estas organizaciones tienen sus antecedentes, que son también las que les permiten volver a reorganizarse, pero que hay algunas tensiones en el objetivo de las acciones y en la cohesión de las identificaciones que tienen que ver justamente con esto que veníamos planteando, de que no todos se identifican de igual modo como trabajadores, que aunque el discurso parece homogéneo, en la práctica no todos se identifican de igual manera, entonces aparecen identificaciones más militantes, identificaciones más en relación con lo colectivo que con la defensa, digamos, de las condiciones laborales, identificaciones o cuestiones que tienen que ver con la defensa de la actividad en relación más que del trabajo, y que todas esas tensiones son las que por ahí impiden que haya una mayor cohesión y una mayor continuidad de la organización. De todos modos, nos parece que todo lo que pasó el año pasado fue un avance importante, al menos para que todos estos temas pudieran ponerse más sobre el tapete y más en evidencia. Y bueno, nada, son cuestiones que vamos a seguir pensando seguramente por mucho más tiempo. Bueno, muchas gracias Mariana, Juliana, muchas gracias a todos y a todas los expositores de la mesa. Hemos avanzado un poco sobre el horario de receso, así que me parece que no hay posibilidad de preguntas. No sé, me dirán los organizadores qué opinan. El tema es que la mesa que viene se va a transmitir por YouTube y hay que, viste, tenemos que prepararla. Está bien, para está bien. Bueno, si no, bueno. no hay problema. Entonces dejamos las preguntas o los comentarios quizá para la mesa del jueves, que tiene menos expositores y quizá vamos a tener más espacio para recapitular algunas de las cosas que se dijeron hoy, o guardar preguntas para ese momento. Los invitamos el jueves a las 17:30 horas, que vamos a tener la segunda mesa de ITIA, y compartimos nuevamente las redes sociales para que puedan sumarse a nuestras actividades. Así que muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao, gracias.